Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 32. Continuamos con el conocimiento de algunas prácticas de la New Age o Nueva Era. Lo importante aquí es la separación para el creyente nacido de nuevo de todas y cada una de las prácticas que les traería el peligro de la esclavitud de estas religiones falsas. La ignorancia del mal es un peligro y cuando más nos informamos sobre el verdadero origen de las prácticas y filosofías orientales, más vemos que están arraigadas en superstición, espiritismo, ocultismo, religiones falsas que están en oposición directa con la palabra de Dios, nuestro manual de vida. La cuestión no es si el origen o no es explícitamente cristiano. Son los procedimientos a los cuales nos sujetamos y vamos en busca de sanidad o alivio de dolor, que es cuestión de perspectiva, discernimiento y convicción. La numerología. La Iglesia Católica no apoya la numerología ni las técnicas de la nueva era, considerándolas opuestas a la fe cristiana. La nueva era en general se considera una utopía falsa que promete paz y armonía, pero que en realidad se desvía de la verdadera esperanza de la fe cristiana. Se presenta como una alternativa a la religión tradicional, ofreciendo una visión del mundo que no se basa en la revelación divina, sino en las experiencias personales y en la interpretación subjetiva de la realidad. La realidad puede ser peligrosa, puede llevar a la idolatría, la superstición, a una dependencia de fuerzas oscuras en lugar de confiar en Dios. El Reiki o un mero engaño o una práctica espiritual esclavizante. ¿Qué es el Reiki y por qué está siendo tan popular? ¿Hay algo peligroso en el Reiki? Los defensores del Reiki aseguran que es una disciplina que hace fluir una supuesta energía vital universal y la canaliza mediante la imposición de manos sobre una persona que resultará beneficiada emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Dicen que la energía desbloqueará sus problemas de salud, ayudará a equilibrarla e incluso sanará sus enfermedades. Lo cierto es que ni la medicina ni la ciencia han conseguido detectar esta energía, ni tampoco han detectado que el Reiki tenga efectos curativos, no más que el mero acompañamiento al enfermo, el placebo o la sugestión. Pero hay otra dimensión en el Reiki que va más allá de la mera superstición o el engaño económico. Los exorcistas en la Iglesia Católica y las personas que trabajan con víctimas de sectas, sean o no religiosos, han comprobado cómo en los últimos años aumenta el número de personas dañadas o contaminadas en entornos del Reiki. Muchos testigos corroboran que a partir de cierto nivel el Reiki invoca entidades espirituales, maestros ascendidos, seres de luz, seres del otro lado. No se puede crecer en el Reiki sin invocar estos espíritus. Esto es espiritismo puro, es invocación de espíritus de origen más que dudoso, algo que todas las iglesias cristianas y el judaísmo condenan desde siempre. En el menor de los casos es superstición, en otros
es tratar con demonios, aunque no se les quiera llamar así. Se les dice entidades espirituales que pueden acudir, dar cierto poder al reikista, un poder pasajero, temporal e ilusorio, e incluso pueden curar alguna enfermedad fingiéndola, para así enganchar a la persona y atarla en su dependencia, sobre todo alejarla de Dios y también de la verdadera salud. La medicina alternativa. Hay dos problemas principales en este pensamiento de la medicina alternativa. Siempre es mala. En primer lugar, gran parte de la medicina tradicional moderna también tiene sus raíces en religiones filosóficas no cristianas. Si bien las medicinas alternativas como la acupuntura pueden haberse originado en relación con el taoísmo, muchas medicinas tradicionales también se originaron en las antiguas culturas griega y romana, que eran no tan cristianas como el antiguo taoísmo. No es posible sostener bíblicamente la idea de que a menos que algo haya sido inventado por un cristiano, es de por sí incorrecto. Muchos inventos y tecnologías que los cristianos utilizan libremente fueron inventados por no cristianos. El sistema de creencias del inventor no determina necesariamente si el invento tiene valor moral. El origen de una forma alternativa de medicina no debería ser el factor decisivo para que un cristiano pueda considerar su uso. En segundo lugar, no existe una norma para determinar si una medicina o un tratamiento se considera alternativo. ¿Acaso el tratamiento quiropráctico se considera alternativo? ¿Se considera alternativo tomar suplementos vitamínicos? ¿Se considera alternativa una dieta sin gluten o comer frutos de acai brasileños? La gente es muy rápida indicando que algunas medicinas alternativas son incorrectas sin llegar a reconocer que ellos mismos están usando esas alternativas. Si se considera alternativa cualquier cosa que no sea someterse a una cirugía o tomar una pastilla recetada, entonces millones de personas ya están utilizando a sabiendas o sin saberlo la medicina alternativa. En última instancia, el factor decisivo en este debate es si una medicina alternativa puede o no separarse de la filosofía asociada a la medicina o al tratamiento. Si al insertar agujas de acupuntura en el cuerpo de una persona en puntos estratégicos como resultado la sanidad física o el alivio del dolor, ¿será que el médico está equivocado respecto a por qué sí funciona? Aunque un cristiano debería rechazar de todo corazón la filosofía taoísta del yin y el yang, no hay nada propiamente antibíblico en el procedimiento de la acupuntura en sí. Con la libertad que tenemos en Cristo, las decisiones como la de utilizar o no la medicina alternativa deben fundamentarse en nuestras propias convicciones y elecciones bíblicas. Una de Corintios 6, 12, 8, 9, segunda de Corintios 3, 17, Gálatas 5:1. Maravilloso leer estas citas bíblicas. Como en todo, los cristianos deben ser sabios, discernir,
Somos libres de seguir nuestras convicciones siempre y cuando sean bíblicamente sólidas y acompañadas de oración. Nuestro Dios es un Dios sanador y puede sanar cualquier enfermedad. Él nos dice, yo soy el Señor que les devuelvo la salud. Leemos en Éxodo 15:26. Por eso podemos tener toda confianza cuando acudimos ante Él para llevarle nuestras peticiones de salud, tanto física, emocional como espiritual. Aromaterapia y flores de Bach son psicoterapias de la nueva era. Algunas prácticas y tradiciones que tienen su origen en Oriente, como la proyección astral, reflexología, iridología, cromoterapia, gemoterapia, cristaloterapia, shiatsu, yoga, meditación, adivinación, feng shui y un larguísimo etcétera. Veamos algunas. Reparentamiento es una recuperación holística para los pacientes esquizofrénicos. Fue creada por el trabajador social Jackie Schiff, quien afirma que los esquizofrénicos lo son por culpa de la ineptitud de sus padres. La cura entonces es muy torpe, es muy sencilla. Había que darle al paciente a reparentalizar padres adoptivos que hicieran bien desde el principio lo que verdaderos padres hicieron mal. Por ejemplo, cambiarle los pañales a los pacientes aunque ya no fueran bebés, darles de comer, acostarlos en sus camas y hasta castigarlos físicamente. Cromoterapia fue descubierta para la nueva era y científicamente explicada en el año 1933 por Dinashad Gadiali, quien señala que cada color tiene una vibración energética que cede o estimula la corriente de la energía a través de un órgano específico, causando una reacción bioquímica natural. Hay que establecer un equilibrio de energías coloríficas en nuestro cuerpo para estar sanos, que se logra exponiéndonos a los colores adecuados. Cada color activa uno de los 7 chakras, por ejemplo. El violeta relaja, el azul regenera, el nervioso, el sistema nervioso y el amarillo alivia la depresión. Aromaterapia. ¿Quién puede negar el poder relajante del aroma de las plantas? El problema es que la aromaterapia va más allá del posible uso medicinal de los aceites esenciales extraídos de las plantas. Para los neoerianos, estas psicoterapias, dichos aceites son el alma de la planta, el lugar donde está almacenada su energía vital, y al rodearnos de su aroma podemos balancear nuestros chakras. Oliendo bergamota, por ejemplo, nuestro espíritu se eleva. Los neoerianos lo dicen en serio. La depresión la curamos esnifando naranja y el jengibre nos ayuda a reponernos del agotamiento sexual. Sobra decir que hay muy poca evidencia empírica de los supuestos beneficios psicológicos de esta terapia. Respiración holotrópica. La palabra holotrópico etimológicamente significa mover hacia el todo y dice su autor y gurú de turno, Stanislav Grof,
Su método integra investigación sobre la conciencia antropológica, diversas psicologías profundas, psicología transpersonal, prácticas espirituales orientales y tradiciones místicas del mundo. Reúne toda esta filosofía, ciencia y misticismo en una terapia que consiste en hiperventilar mientras se escucha música evocativa con los ojos cerrados y sentado en un tapete, con lo cual el paciente puede alcanzar un estado de conciencia que activa su progreso de curación mental interna. Como respirar no es cualquier cosa, se ofrece un programa de entrenamiento transpersonal en el que se aborda teoría y práctica de la respiración holotrópica, junto con temas como chamanismo, el libro de los muertos, astrología, el Señor de los Anillos y otros. El niño interno, inventada por John Bradshaw, quien se presenta como su autor, personalidad de televisión, mentor, innovador, filósofo, consejero, teólogo, educador y anciano. Durante esta terapia, el paciente tiene que imaginar que está criando y protegiendo a su niño, que es él mismo. Esto, por supuesto, te obliga a recuperar una mezcla de recuerdos y de idealizaciones de la infancia y que vuelvas a experimentar momentos cargados de fuertes emociones en los que puedes hacer decisiones distintas. O sea, volver a decidir, qué tontería, a las que hiciste, a las decisiones que tomaste en la realidad, con lo cual puedes superar los traumas de la infancia. Numerosos estudios han mostrado lo que las psicoterapias que usan técnicas de sugestión como esta para recuperar memorias pueden ocasionar que lo que se recupere sea en realidad memorias falsas. Programación neurolingüística. A pesar de su rimbombante nombre, la programación neurolingüística no tiene nada que ver con la actual investigación, esta sí, científica en neurolingüística, que estudia de qué manera el cerebro comprende y genera el lenguaje. Más bien, es una serie de procesos para buscar el éxito en la persona a través de técnicas pseudocientíficas de percepción, comunicación y comportamiento. La salud mental es muy importante para todos los seres humanos. Sin embargo, habrá muchas personas que se aprovechen de eso y busquen ofrecer estas psicoterapias improvisadas sin ningún fundamento teórico ni científico. Materialismo y hedonismo. Aunque las metas y métodos del New Age que aparecen y pretenden ser muy espiritualistas, el móvil subyacente es eminentemente materialista, no de Dios, y hedonista, búsqueda del placer, pues se considera que la meta suprema del hombre es la satisfacción personal y el éxito. Integracionismo u holismo, holos del griego total, todo está interconectado, todas las cosas son interdependientes y deben ser consideradas integralmente o holísticamente. Las constelaciones familiares son una práctica terapéutica de la nueva era que se centra en identificar y resolver patrones inconscientes y conflictos dentro de una familia. Se basa en la idea que los problemas de una persona pueden estar relacionados con traumas
lealtades o conflictos no resueltos de generaciones anteriores. ¿En qué consiste la práctica? Primero, representación. Como un teatro, en una sesión se elige a personas para representar a miembros de la familia, incluyendo los que ya están muertos. Se busca identificar patrones y dinámicas familiares que puedan estar causando problemas. Resolución. Se intenta encontrar soluciones a través de la identificación de los conflictos y la creación de un nuevo equilibrio en la familia. ¿Qué temas se constelan? Relaciones familiares entre padres e hijos, hermanos, pareja, muertes tempranas y abortos. Para abordar los elementos emocionales de estos eventos, lealtades familiares, cuando se siguen patrones no saludables por lealtad, conflictos no resueltos como divorcios o problemas económicos. ¿Es una práctica científica? No. Las constelaciones familiares no tienen respaldo científico y se consideran una pseudoterapia. Si bien algunas personas encuentran en la práctica algo eficaz para tratar problemas de salud mental, los que la practican son personas que se consideran facilitadores o terapeutas de constelaciones familiares. Alternativas. En lugar de recurrir a las constelaciones familiares, se recomienda buscar ayuda profesional con psicólogos o terapeutas que tengan respaldo científico para abordar problemas de salud mental. Poder mental, metafísica. Metafísica de la venezolana Connie Méndez, que nada tiene que ver con la rama de la filosofía también llamada metafísica, que estudia la ciencia o naturaleza de las cosas. En el control mental Silva y en algunos cursos de sofrología, por ejemplo, hay cosas que enseñan que son inocuas y a la vez útiles, como pueden ser las reglas mnemotécnicas para aumentar la capacidad de memoria, ejercicios para aumentar la inteligencia o para facilitar el lenguaje. El problema es que estos cursos no se quedan allí, sino que pretenden desarrollar otras facultades como pueden ser, por ejemplo, la telepatía. Se dice que esto del control mental Silva, su sistema guarda semejanzas con algunas técnicas esotéricas, pero se presentan con naturalidad en una manera no mística, lo que les merece una gran consideración por parte del público. Es el mismo engaño de la meditación trascendental y de los cursos de curación por la llamada energía universal. Presentar un método esotérico, religioso, pagano, disfrazado de científico para que tenga aceptación. Meditación trascendental se convirtió en un movimiento llamado de regeneración espiritual, en el que la ciencia de la inteligencia creativa así ha vendido la meditación trascendental en Occidente como si fuera no religiosa, sino científica. Sin embargo, el ritual de iniciación es abiertamente pagano, idolátrico, pues se rinde culto a una deidad hindú y el mantra que se le da al alumno es el nombre de una de esas deidades. En cuanto al poder mental propiamente, este pretende ser una facultad de la mente humana para desarrollar en el hombre la posibilidad de lograr lo que anhela con tan solo desearlo, proponérselo y decretarlo. Se utilizan técnicas desarrolladas expresamente para ello. El peligro es de que el hombre vuelve a acariciar ese deseo más antiguo, tener poderes, cayendo en la misma tentación de Adán y Eva como dioses. Cuando se promueve la idea
de que tratamos de desarrollar esos poderes que supuestamente tenemos dentro se está confundiendo un don de Dios que es la voluntad dotada de libertad con un tal poder que realmente no tenemos dentro, sino que es un engaño del demonio. Así Satanás tienta al hombre, pretendiendo hacer de él un autosuficiente y poderoso, entre otras cosas a través de técnicas de desarrollo de supuestos poderes mentales, prácticas conducentes a confundir al hombre y a tratar de llevarlo a ser como Dios. El hombre que cede a esta tentación de adquirir poder o poderes mediante cursos y técnicas, logrando así lo que desea solo con quererlo, puede llegar a creer que ya no tiene límites. El hombre en esa actitud puede irse olvidando de que es criatura dependiente de Dios, su Padre y Creador, y de que su camino en la tierra es buscar la voluntad de Dios para así descubrir los deseos de Dios para su existencia, especialmente a través de la oración, para así llegar a su meta final, que es el cielo prometido por nuestro Padre Dios. Los supuestos poderes de la mente buscan sus propios deseos, buscar lo que cree merecer, proponérselo y decretarlo. Aparte de todas estas consideraciones, se corre otro gran riesgo con el uso de este supuesto poder mental, sucumbir a la tentación de pretender dominar la libertad de acción de las demás personas. Curaciones por contacto a través de la energía universal. Este es un movimiento con raíces paganas orientales propagado en algunos países del mundo que sostiene que personas entrenadas con este método de curación pueden efectuar curaciones de la siguiente forma. Se dan ciertas técnicas para absorber una energía, esa que según la ideología del New Age vibra y vibra en todo el universo y para estimular unos centros de energía que hay en el cuerpo humano que son las chakras. ¿Qué es el Kundalini Yoga? Es importante entender esta técnica del Kundalini Yoga, pues aunque no es mencionada como tal en los variados cursos que se han ido surgiendo enmarcados dentro del New Age, sino que se enseña sin nombrarla, es fundamento de muchas de las teorías y técnicas que nos están invadiendo. Es el yoga de la salvación a través de la serpiente. El hinduismo enseña que en la base de la columna vertebral existe un triángulo donde reposa el Kundalini Shakti, poder de la serpiente, que usualmente se encuentra dormido, pero que cuando se despierta fluye a través de la columna hasta la cabeza, pasando por todos los 6 centros de energía denominados chakras. Mientras pasa por cada chakra, supuestamente recibe una experiencia psíquica y de poderes. Cuando se llega al chakra superior, supuestamente tiene el poder de realizar milagros. Es bueno agregar que en realidad todos los ejercicios yoga están basados en tratar de despertar la Kundalini, que se dice es la serpiente enroscada, adormecida en la base de la columna, y es la serpiente la que va despertando los chakras y el poder que está en cada uno de esos centros de energía, logrando así la iluminación del sujeto en el último chakra. Kundalini, según el hinduismo, es el Shakti, el poder universal. ¿No fue esto lo que la serpiente vendió a Adán y a Eva? Es también peligrosa práctica de esta técnica pagana. Cuando ese fuego sube demasiado rápido a lo largo de la columna vertebral,
el sujeto puede enloquecer. Cuando este fuego sube con demasiada facilidad, se corre el riesgo de ser poseído por otros espíritus. Astrología es una pseudociencia que pretende descifrar la influencia determinante que las influencias astrales niegan la libertad del hombre y pretenden limitar la providencia de Dios, quien es el único que conoce el futuro. Adivinación. En esta manifestación de la nueva era se incluyen otras formas hinduistas como el I Ching y el tarot, además de las runas vikingas, brujería, hechicería, fetichismo, santería, etcétera, siempre presentes y ahora revitalizadas y muy difundidas a través del New Age. La brujería y la hechicería incluyen ritos paganos para tratar de controlar el futuro, trata y la vida de los demás, vengarse de los enemigos o protegerse de los hechizos, intimidar a las personas, lograr poder sobre otros, y en esto puede llegarse a infligir enfermedades, peligro físico y en general circunstancias muy adversas para las víctimas. En esos medios se habla de la magia blanca que supuestamente se hace para lograr un bien personal y de la magia negra que se hace para causar daño. Es así como el hechizo es a veces sinónimo de daño, aunque con la llamada magia blanca se persigue un supuesto bien. El trabajo o hechizo que se hace puede dañar a otro. Por eso debe quedar muy claro que toda magia es maligna, sea del color que sea, y está igualmente condenada por Dios. En los países desarrollados, la brujería es una práctica ocultista en la que se usa la magia para adquirir conocimiento, tener el poder de controlar personas, vidas, destino y aún para controlar el mundo. Hay inclusive una variante de la brujería que ha florecido en Estados Unidos desde los años 70 con el nombre de Wicca, que contempla, además de las prácticas y creencias de la brujería tradicional, la promoción de poderes mentales y el culto a una supuesta diosa interior, con lo que se conjuga una especie de panteísmo feminista. Se cambia a Dios único y verdadero, diferenciados de la criatura por una deidad femenina, con lo cual el ser humano estaría fundido. La brujería es maligna, aunque con ella se busque lograr un supuesto bien y hace mucho daño a las personas que hacen uso de ella y a aquellas contra quienes se dirige. La santería pretende fingir un culto católico, pero es una forma oculta de idolatría. La santería incluye rituales paganos como sacrificios de animales, sesiones adivinatorias, trances por posesión de espíritus malignos. La santería, muy extendida en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, también en Europa, tiene equivalentes con ligeras variantes: el vudú, el macumba, el changó, todas las cuales se derivan de ritos tribales africanos. Comunicación con ángeles. Los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a Dios, son criaturas puramente espirituales, seres inmortales que acatan solamente la voluntad divina y su misión de ser emisarios de Dios y cumplir solo sus órdenes. La vemos en abundantes ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, en Lucas 1, 26, 37, Mateo 1, 18, 24, Mateo 2, 13, 15. El concepto cristiano de que son los ángeles de Dios y sus funciones es muy distinto a lo que trata de fomentarse con los cursos de comunicación con ángeles.
que es la manifestación de un movimiento angeológico mundial claramente enmarcado dentro del New Age. Según este movimiento, los ángeles son esferas de luz, energía pura, dispuestos a tomar contacto con nosotros a través de técnicas especiales tales como meditaciones paganas, repetición de mantras dados por dichos ángeles, apertura de chakras, entre otras, para poder entrar en la rata de vibración angélica. Los cristianos sabemos que Satanás y sus demonios siguen siendo ángeles, ángeles caídos, superiores en inteligencia y poderes a nosotros los seres humanos, con una capacidad de engaño digna de su astucia, con la que buscan engañar sin descansar, disfrazándose de ángeles de luz. Satanismo, culto y consagraciones al propio Satanás. La finalidad suele ser obtener poder y riquezas, las cuales Satanás promete para luego ir hundiendo al consagrado. Guruismo y espiritualismo oriental. Los gurúes hindúes convinieron en exportar el paganismo oriental a Occidente y trazaron la estrategia para lograrlo. Iluminismo y falso misticismo, uso de técnicas ocultas para llegar a la autoadivinación. Teorías y técnicas psicológicas como las de C.G. Jung y otras que promueven el desarrollo ilimitado de las potencialidades del ser humano, personalidades a través de símbolos provenientes del ocultismo. Cienciología y dianética, adaptación de técnicas ocultistas provenientes del paganismo oriental al occidente, especialmente promovidas mediante cursos en el ambiente empresarial y también en el ambiente pastoral. La dianética está llegando a muchos países bajo ese mismo nombre y pretende establecerse como una religión entre empresarios. Utiliza cruceros en barco para promover sus metas. Feminismo extremista. La nueva era es una fusión de tres tendencias muy importantes: la ecología, la espiritualidad y el feminismo. Este último aspecto es preferido en la nueva era en contraposición con lo masculino. Así, por ejemplo, Ferguson dice que en todas partes donde la conspiración de Acuario se encuentra en marcha con su lucha en favor de la salud holística, de la ciencia creativa y de la psicología transpersonal, los efectos femeninos son muy superiores a los que se dan en el establishment. El poder de las mujeres es un barril de pólvora de nuestra época. En la nueva era se pueden encontrar una serie de grupos feministas, desde los más ecuánimes hasta los más extremistas. Continuamos.